Ahora, bueno. Entonces, lo que vimos ayer, estuvimos trabajando un buen rato con esto, es que el conjunto gráfica de los campos escalares, ¿qué era? Eso, una superficie. ¿Bien? Es decir, era un elemento geométrico que podíamos considerar, podíamos pensarlo que tenía una cierta área, podíamos medir el área, bien, en 2 dimensiones, pero lo que no tenía era una tercera dimensión, tenía una profundidad. ¿Bien? Entonces, era como si fuera un espacio dentro de R3 en el que podíamos medir área, pero no podíamos medir un volumen, ¿bien? No tenía cierto volumen, no tenía una profundidad. Lo podíamos pensar como una lona, una tela, un papel, algo muy, muy finito, que podíamos medir su área, pero no su espesor. ¿De acuerdo? Un espesor infinitesimalmente pequeño. Y esto venía dado porque tenía que cumplir el concepto de función de ecuaciones. Bien, y lo que estuvimos viendo también es que esas gráficas tenían, cuando las graficábamos, formas particulares, por ejemplo, 4, 6, tenían formas particulares que podíamos usarlas para asociar la forma de esa superficie, y algunas hasta tenían nombres particulares de esas superficies, con la estructura algebraica del campo, ¿no? Por ejemplo, esta superficie, ¿cómo se llamaba? La planta. Plano. ¿Bien? Y de hecho su nombre es así, plano. Y el plano lo podíamos asociar con una estructura algebraica que era de esta forma, ¿no? Número más número por una variable más número por otra variable, que habíamos dicho que era una estructura lineal, ¿sí? Para la forma. Entonces, había una correspondencia directa entre si la ley del campo tenía esta estructura, la gráfica del campo tenía esta forma. Sí, lo mismo que pasaba con las funciones escalares. 4x más 2, sabíamos que la gráfica de esa función iba a ser una lineal. ¿De acuerdo? Perdón, una recta. La función era lineal y su gráfica era una curva recta. Y así. Estuvimos viendo varias, por ejemplo, a ver, otra. Ahí tenemos otra, voy a hacer un zoom atrás, si se ve mejor. Todavía. Vamos a tener que mover. Difícil. Bien. Entonces, ahí tenemos otra que, ¿cómo se llamaba? Paraboloide. ¿Por qué un paraboloide? Después vamos por qué es elíptico, pero ¿por qué paraboloide? Porque está formado por 2 parábolas. No solo 2. ¿Bien? Porque, si nosotros observábamos, ¿se acuerdan? Desde el eje X, que era rojo, es decir, nos parábamos en el eje X y mirábamos hacia la superficie, notábamos que podíamos bordear con una curva que corresponde a una parábola. Si lo hacíamos con el eje Y, lo mismo. Entonces, por eso era un paraboloide. Y después decíamos que había distintos paraboloides, particularmente vimos los circulares y los elípticos, y eso venía de verlo desde arriba, ¿no? O sea, pararnos sobre o ver desde el eje Z y veíamos que se generaban elipses. Entonces, por eso decíamos que era elíptico y no circular. Ahora, eso que fue algo más intuitivo, que lo empezamos a ver a partir de la gráfica, ayer lo generalizamos. Sí. No, no todavía. Dame un rato y te presentaré qué es un mapa. Esto es una gráfica. Así de simple, ¿no? La gráfica de la... Ahora, ayer lo generalizamos y dijimos, bueno, esas parábolas, ¿qué eran de ese campo? Lo que hacíamos era
para, por ejemplo, trabajar desde el eje X, o sea, ver desde ahí, lo que hacíamos, lo que pensábamos era, bueno, tenemos que intersectar esa gráfica con ¿quién? O sea, ¿cuál es ese plano que estamos viendo ahí? El plano YZ, ¿bien? El plano que se puede mover en Y y se puede mover en Z, mientras que su X, ¿qué pasa con la X de ese plano? Constante. Es constante, ¿y cuánto vale? Cero, ¿no? Entonces, su ecuación, volviendo a matemática 1, era simplemente esa, X igual a 0. Era la condición que cumplían todos los puntos que pertenecían a ese plano. Que no está ahí, ¿no? Fíjense. Es el plano ordenado que incluye al eje Y y al eje Z, y por eso se llama así. Ahora, lo que nosotros veíamos es que cuando nos focalizábamos en la intersección entre ese plano y la gráfica, que es la cosita que viene ahí, es una curva, ahí es donde aparecía la parábola. De ahí venía el nombre paraboloide. Y que GeoGebra de hecho hasta nos lo permitía graficar, ¿no? Si poníamos interseca G y PEC1, que es como le pusimos al plano, le damos Enter, lo que nos aparecía eran los puntos de intersección. ¿Qué significa intersección? Que pertenecen al plano y al mismo tiempo pertenecen a la gráfica, ¿no? Simplemente eso. Que los puntos de intersección son una parábola, ¿no? Se alinean formando una parábola. ¿Cómo le llamábamos a estas curvas? Trazas, ¿sí? Trazas, con Z. Las trazas son básicamente curvas que se obtienen, bueno, o curvas o también pueden ser puntos a veces, ¿no? Pero curvas que se obtienen al intersecar la gráfica de un campo con uno de los planos cartesianos, de los planos coordenados, ¿sí? El XY, el XZ, el YZ, o alguno paralelo a ellos. ¿De acuerdo? Es decir, no puedo usar cualquier plano, no puedo usar el que yo grafiqué acá. ¿De acuerdo? Porque ese no es paralelo a ninguno de los tres planos coordenados. Tengo que usar sí o sí uno de los tres planos coordenados o alguno paralelo a ellos. Que a nivel algebraico, si yo lo que pienso es en la ecuación de esos planos, son planos sencillos. ¿Cómo son las ecuaciones de esos planos? ¿De los coordenados o los paralelos a ellos? X igual a 0, Y igual a 0, Z igual a 0, esos son los coordenados. ¿Y los paralelos a ellos? X igual a 3, Y igual a 5, Z igual a menos 4, pero siempre es una de las tres variables igual a un número. ¿De acuerdo? No intervienen más de dos. Es una de las variables fija en un cierto valor numérico. Entonces, por eso suele ser sencillo trabajar con esto. Y obviamente puedo encontrar muchas trazas. ¿Cuántas trazas voy a poder encontrar para esa superficie? Infinitas. ¿Bien? Para infinitos planos paralelos al IZ voy a encontrar infinitas trazas que van a ser todas parabolitas. ¿Bien? Si ahora trabajo con el XZ voy a tener otras infinitas. Y si trabajo con el XY y sus paralelos, otras infinitas más. O sea, trazas hay infinitas. No vamos a usar infinitas, vamos a usar algunas que nos den idea de la forma. ¿Bien? Entonces, si yo les digo, bueno, ¿cómo podrían justificarme que eso es un paraboloide? Ustedes me dicen, mira, la traza con el plano XY es una parábola. ¿Bien? Y tendría, con el XY no, perdón, con el YZ. Y con el XZ también debería ser una parábola. ¿De acuerdo? ¿Vamos hasta acá? Más o menos. Eso fue un poco lo que vimos. En lo que ustedes corten del plano va a ser parábola. De los planos YZ y XZ. Sí. Del XY, ¿qué les va a dar? ¿Qué van a obtener? No sé, miren. Una parábola o una circunferencia. Una elipse. O sea, si yo uso el YZ o el XZ, voy a obtener parábolas. Ahora, si yo interseco con planos paralelos al XY, bien, vamos a hacerlo. Díganme un plano
una ecuación de un plano paralelo al XY. O sea, primero, perdón, el XY no lo podemos usar, podemos usarlo, pero no vamos a encontrar ninguna intersección. ¿Se ve? Porque esa intersección no toca la gráfica al plano XY. Denme la ecuación de alguno que ustedes ya sepan que toca. Bueno, z igual a 3,5, ya que me dijeron 3 y 4. Z igual a 3,5. Entonces, ahí si yo quiero ver la traza, tendría que intersecar, siempre digo lo mismo, G con H, ¿no? O sea, la función G con el plano que se llama H. Yo tengo una hermosa elipse. Por eso puedo decir que este paraboloide es elíptico. El X justifica el elíptico y el XZ y el Z ¿Qué paraboloídico? Bien. ¿De acuerdo? Igual ahí, por ejemplo, en z igual a 0 no hay intersección. Exacto. O sea, tiene que ser sí o sí mayor al ordenado de origen, por así decirlo, a la h. Exacto. De hecho, no solo eso. Fíjense que si z ahora en vez de ser 3,5, o sea, si es 0, ya vemos que no hay intersección. Miren qué pasa si es 1. Es decir, que estoy justo en el vértice del paraboloide. ¿Hay intersección ahí? Sí, En un punto. Que es solamente un punto. No es una curva, como uno imagina una curva. Un punto podríamos decir que es una curva. Estamos ahí en un terreno medio filosófico. ¿Bien? Pero no necesariamente es una curva con infinitos puntos. Puede ser un solo punto. Y también está bien. Bien, ¿de acuerdo? Entonces, eso es una traza. Ahora, las trazas, ¿qué son? ¿Se acuerdan que ayer vimos 3 tipos de elementos geométricos en el espacio? Eran curvas, eran superficies o eran cuerpos, ¿no? Las trazas, ¿qué son? Curvas, ¿bien? Provienen de superficies, de intersecar superficies, pero son curvas o puntos, ¿no? Pero en general lo que voy a encontrar es una curva. Ahí no voy a poder medir área de una traza. Sí puedo medir longitud, pero ya no tiene las mismas características que la superficie que le puedo llegar a medir el área. Y menos que menos el volumen, ¿no? Por eso son curvas. ¿De acuerdo? En R3. Curvas en el espacio. Sí. Eso. Ah. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, ayer vimos que todo esto, este análisis que estamos haciendo, lo podemos hacer porque tenemos la ayuda de graficadores. Tenemos una computadora que nos grafica el campito, podemos intersecar fácilmente y todo eso. Todo eso, obviamente, yo cuando estudié no lo pude hacer. No soy tan viejo, de hecho. ¿Bien? Es algo bastante nuevo, es algo que ustedes tienen disponible para trabajar y para ir resolviendo actividades, y por eso les comento que lo hagan mientras vayan estudiando este tema. Bien, que no lo hagan solamente con la mente, sino que también vean, giren y hagan cosas manuales. Pero no siempre fue así, y de hecho la mayoría de los libros de texto que ustedes van a usar, incluso de matemáticas, no recurren a estos, porque en ese momento no estaban disponibles. Y en el libro, si había que mostrar algo, había que mostrar esto, mostrar una foto, bien, del paraboloide, por ejemplo, quedaba un poco corto, bien, quizás no se puede apreciar con tanto jugo cómo se comporta ese campo al observar, por ejemplo, esa imagen que están viendo ustedes estática ahí. Entonces se recurría a otra forma, que se sigue usando mucho, y por eso se las voy a presentar. ¿Qué es? Esto, poder representarlo en 2D, no en 3D. ¿Sí? Es decir, que dé una información similar, que se pueda usar de manera similar, pero en 2 dimensiones y no en 3 dimensiones. Para que se pueda hacer, por ejemplo, adaptable a una hoja de papel. Puede ser impreso. ¿Bien? Entonces, acá lo que se hizo habitualmente es lo siguiente. En primer lugar, se buscan trazas. Voy a volver a la muestra. Trazas, pero no cualquier traza,
sino trazas con planos paralelos al XY. Bien, ahí ya tenemos una diferencia. Las trazas pueden ser con cualquier plano coordenado o paralelos a ellos. Ahora me voy a quedar este proceso que estoy empezando a explicarles solamente con los paralelos al XY. ¿Sí? Dicho de manera coloquial, entre comillas, paralelos al piso. No a las paredes. ¿De acuerdo? Puede ser hacia arriba del plano XY, es decir, aumentando en Z o disminuyendo en Z. No importa. Pero lo importante es que sea paralelo al plano XY. Eso es como lo que mostraste a la diapositiva que decía con mapas del profesor. Ahí vamos. Llegaremos en algún momento. Pero estamos recién empezando el viaje. O sea, profe, que la hoja lo vería de arriba. ¿Eh? La hoja lo vería de arriba. Si lo pensás en 3D, es lo que te estoy mostrando. Vos lo podés ver donde vos quieras. Pero vos lo que estás haciendo es intersecar tu gráfica con un plano paralelo al XY. Y eso te va a generar una traza. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Ese plano, ¿cómo va a ser la ecuación de ese plano? ¿Cuál va a ser la estructura algebraica de la ecuación de ese plano? Z igual a coso, ¿no? O sea, Z igual a un cierto número. No va a aparecer ni X ni Y en la ecuación. Los puntos que pertenecen a ese plano tienen como característica que los une que su Z es la misma. Su altura, entre comillas, y siempre es igual. ¿De acuerdo? Entonces me aparece esa bella traza. Ahora, lo que voy a hacer con esa traza, y acá aparece lo nuevo, es proyectarla. ¿Qué significa proyectarla? Aplastarla. Llevarla hacia el plano XY. Eliminarle la coordenada que le da su altura. Es decir, no me va a importar, en parte, por breves minutos, no me va a importar su altura. Lo único que me va a importar es la forma en el plano que tiene esa traza. En este caso, ¿qué forma va a tener? Una elipsis, ¿no? Entonces, esa traza lo que voy a hacer es proyectarla. La llevo sobre el plano XY. ¿De acuerdo? Y ahora, entonces, esa traza tridimensional que tengo ahí, si yo la llevo al plano XY, dicho de otra manera, le elimino la tercera coordenada, es decir, su Z la saco, a cada uno de los infinitos puntos de esa elipse, que tienen puntos que tienen tres coordenadas, una X, una Y y una Z. Bueno, ahora la Z se la saco. Me queda la X y la Y, pero la Z ya no existe más. No es que es igual a 0, No existe más esa coordenada. Entonces lo que voy a obtener es una curva plana, es decir, una curva en R2, no en R3, ¿sí? Que tiene la misma forma que esa. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, si yo acá tengo la elipse flotando en esta altura, ¿sí? Que sería una traza, una curva tridimensional, yo lo que voy a hacer es proyectarla sobre el piso y transformar esto en un sistema bidimensional. Ahora ya no lo voy a considerar como de 3 dimensiones, sino como de 2. Voy a seguir teniendo una elipse, pero lo que quiero que vean, o que entiendan, es que los puntos de esta traza son puntos de 3 coordenadas, mientras que los puntos de esa que tengo ahí, y lo estoy viendo en un sistema 2D, tienen 2 coordenadas, X e Y, nada más. ¿Bien? Eso que acabo de hacer, o esa curvita bidimensional, se llama curva de nivel. ¿De acuerdo? Ya no se llama traza, se llama curva de nivel. Diferencias: la traza está en R3, la curva de nivel está en R2. ¿Sí? Bien. Voy a... Bien. Entonces, fíjense, ahí tengo dibujado un campo que tiene esta ley. 3 menos raíz cuadrada de 4x cuadrado más 4y cuadrado. ¿Sí? ¿Qué forma tiene? ¿Cómo creen que se llama esta superficie?
No un cono. No, miren, no es un paraboloide, ¿por qué? Porque si yo lo veo, fíjense, lo veo desde eje X, no tengo una parábola. ¿Bien? Tengo como un valor absoluto en todo caso, ¿no? Y si lo veo desde Y también. Por eso no se llama paraboloide. Se llama superficie cónica. ¿De acuerdo? O cono, directamente. Recuerden que es un cuerpo vacío. O sea, acá abajo no hay nada. Sigue siendo una superficie, no es un cuerpo, ¿no? Como hablamos ayer de conito dulce de leche, lo mismo. Bien. Entonces, acá lo que tengo, lo que voy a hacer es mostrarles diferentes trazas, ¿sí? Y lo voy a hacer automáticamente, miren. Entonces, yo lo que puedo hacer es automáticamente pedirle a GeoGebra que me vaya intersecando con diferentes planos, ¿sí? Paralelos al XY, ¿sí? Como que vaya moviendo ese plano de abajo para arriba, después va a ir de arriba para abajo lo mismo, y mostrándome las trazas que se van generando. Empieza de menos 5, o sea, de altura menos 5, y termina en la altura 3, porque es ahí donde tiene su vértice, por eso llego hasta ahí. Vamos. Ya viene. Bien. Todas esas son trazas. A medida que yo subo en Z, bueno, ¿cómo podrían describir esas trazas? En palabras, a ver. Son círculos que se proyectan sobre el eje Z principalmente. Bien, no son círculos, son circunferencias. La diferencia es que el círculo estaría lleno y la circunferencia es el borde. Bien, entonces son circunferencias centradas en el eje Z, y a medida que aumenta Z, ¿qué pasa? Disminuye radio, ¿bien? O su diámetro, si quieren. Va disminuyendo su radio. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ahí yo lo que tengo son diferentes trazas para diferentes valores de Z. ¿Sí? Eso, si yo lo pienso como curvas de nivel, ¿dónde lo voy a tener que dibujar? ¿Acá? ¿Puedo dibujar acá las curvas de nivel? No, porque Es en R3, necesito R2, ¿no? Entonces yo lo que tengo que hacer sí o sí y en paralelo es trabajar con un sistema tri y un sistema bidimensional. Magia. Bien. Entonces, ahí me va graficando las diferentes trazas. Bueno, ahora no me está graficando las trazas, pero bueno, debería graficarme las trazas, a ver si vuelve. Sí, miren. Las trazas tridimensionales y sus proyecciones en el plano XY, a medida que va buscando las diferentes trazas. ¿Se entiende lo que está pasando? Entonces, cuando ahí aparece una traza a altura 2, que es una curva tridimensional, una circunferencia ahí flotando en R3, la proyecto y me aparece ahí una circunferencia en R2 donde ya Z desapareció. Se ve que allá Z existe y acá Z no existe. ¿Bien? Entonces, eso son trazas. Estas son curvas de nivel. Acá, obviamente, tengo todas las posibles curvas de nivel para ese campo. No, son infinitas. Tengo algunas. Seleccioné, fíjense que va variando de 0,5, lo puse. Va subiendo de 0,5 en Z. O sea, toma 0, 0,5, 1 en Z. Pero también existe 0,32. Se podría pintar O todo. pi sobre 3. Bien, empezarían a aparecer, si yo tomo todas, circunferencias concéntricas, una al lado de otra, una al lado de otra, una al lado de otra, ¿y qué vería acá? Todo negro. Todo negro. Se puede hacer su dimensión. ¿Ve? ¿Se puede hacer eso centro? Porque le vamos a pedir que grafiquen eso que se llama mapa de contorno. ¿Qué es un mapa de contorno? Un gráfico que tiene algunas curvas de nivel. Y ahí te impedí que me hagas un círculo. Básicamente, tiene que ser algunas y que muestren un poco el comportamiento del campo. ¿De acuerdo?
Ahora, para que esto sea un mapa de contorno le falta algo. Tiene algunas de esas curvas de nivel, pero ¿qué otra información es importante que tenga esto, esta cosa de redondeles ahí, para que yo pueda reconstruir a qué z corresponde? ¿Bien? ¿Por qué? Porque si no tiene a qué z corresponde, ese mismo mapa de contorno podría corresponder a muchas gráficas distintas. ¿Bien? Por ejemplo, voy a frenar esto que sigue ahí, pobrecito. Supónganse que ahora vamos a trabajar con el oh, no, oh, maldito. Supónganse que tienen ese mapa de contorno. ¿Sí? Y yo les digo, el z de la circunferencia de menor radio, si la más interna, es 2,5. La siguiente es 2, la siguiente es 1,5, 1, 0,5, 0, menos 0,5. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo harían para, a partir de ese dato, reconstruir la gráfica? Decir, bueno, esta, que es la de menor radio, la ubico a una altura de 2,5. ¿De acuerdo? Si el z que le corresponde es 9,5, eso significa que en mi sistema tridimensional, ahora sí, eso lo pienso como una traza, que también sea una z, pero tridimensional, a una altura 2,5. La siguiente, que tiene un mayor radio, tiene z2, o sea que va a ser de mayor radio, pero va a estar ubicada más abajo. ¿De acuerdo? La siguiente va a tener mayor radio, pero más abajo. Mayor radio, pero más abajo. Mayor radio, pero más abajo. Entonces ahí me puedo imaginar que esa superficie tiene una forma más o menos así. ¿Sí? Quizás no es tan fácil darme cuenta si es un paraboloide o si es un cono, pero tiene esta forma. ¿Bien? Tiene como un vértice máximo, por decirlo de alguna manera. ¿Me siguieron? Sí. O sea, si hiciéramos el mapa de contorno de un paraboloide elíptico, lo veríamos, si se pudiese, veríamos elipsis. Perfecto. Exacto. Muy bien. Bien. ¿De acuerdo? ¿Me siguieron? Más o menos con la idea. Ahora, supónganse que yo les digo, bueno, esta, la más chiquita, corresponde a Z0. Z1, 2, 3, 4, 5. Bueno, es decir, si me muevo hacia afuera, tiene Z1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un conito vertical. Bien. La que tiene menor radio va a estar más abajo. Crece en radio y se ubica más arriba. Crece en radio y se ubica más arriba. Crece en radio y se ubica más arriba. Entonces, fíjense que con ese dato ya puedo, con el mismo mapa de contorno, con las mismas curvas de nivel, yo lo que podría pensar es una superficie que tiene un mínimo, no que tiene un máximo, ¿no? Que crece hacia arriba, digamos. ¿Me siguen? Entonces, por eso, los mapas de contorno dan idea, más o menos, de la forma de la gráfica en 2D. Y esa es una de las grandes ventajas que tiene. Yo no necesito graficar en 3D, ni un graficador que puedo moverlo todo cheto, sino que con este dibujito ya puedo tener más o menos una idea de la forma de la gráfica. Sí. No podría ser tan para compartir para ahora. Sí, completamente. Podría. ¿Cómo sabes? Bien. Ahora, eso me voy a meter un... Después poder repetir cómo sería, si es así o si es así. Ajá, o sea, bueno, pensá lo siguiente. Si es así, ¿no? Es decir, tiene mínimo y crece hacia afuera. A medida que aumenta Z, ¿qué pasa con el radio de las curvas de nivel? Aumenta. ¿Bien? Entonces, a medida que aumenta el radio, debería aumentar Z. Yo debería ver Z cada vez más grande. Y tendría que aclarar Z1, 2, 3, 4. Bien, el Z aumenta hacia afuera. Ahora, si fuera a medida que aumenta Z, ¿qué pasa con el radio? Disminuye. Pero para eso nos tendrían que dar Z. el radio o el diámetro El radio lo que es radio. y nos tendrán que decir cuál es el radio. Eso sí, que eso acá no está porque no lo puedo hacer automático con fibra. Pero en los mapas de contorno,
lo que aparece son las curvas, y al lado de cada curva les dice z igual a tanto, z igual a tanto, z igual a tanto. O, habitualmente, lo que solemos usar es K. Es decir, K igual a 1, K igual a 2, K igual a 3, K igual a 4. Esto sería lo equivalente a decir a qué altura está. Y yo le podría dar la función entendiendo qué X y qué. Por supuesto. O sea, si querés, podemos dar un montón de cosas. Pero ya con esos datos, ustedes pueden imaginarse la edad, más o menos. ¿Por qué K? Como vector. K por lo siguiente. Bien. Ahora me meto con eso. Quiero primero cerrar esto. ¿Alguien le da alguna duda con esto? Con la interpretación gráfica de los mapas de contorno. Se ve que una gráfica y el mapa de contorno están relacionados. Y no solo eso, seguramente ustedes mismos hay personas que van a preferir la gráfica, GeoGebra y jugar en 3D, y hay gente que va a preferir esto. Y va a entender mejor usando 2D y el mapa de contorno, y hay gente que va a preferir usar la gráfica. ¿Bien? Siempre pasa, no es raro, y de hecho eso habla un poco de la coexistencia todavía de estas dos formas de representar gráficamente los campos. ¿Sí? Pueden elegir la que quieran, pero, al menos para Matemática 2, tienen que aprender a usar ambas. ¿Sí? O sea, que pueden elegir una. Después, para la vida, podrán elegir una. Por ahora, necesitamos que entiendan cómo se relaciona. Ahora, vamos hasta acá. Voy a frenar esto ahora sí. Entonces, antes de avanzar, vamos a presentar, bueno, llegaré, ciencia, ahí. Entonces, ayer vimos cómo podemos acercarnos al análisis de gráfica de funciones de dos variables con software matemático y dibujando la gráfica, que fue lo que estuvimos trabajando ayer, o con mapas de contorno. Y fíjense que hay una doble flecha porque hay una interrelación entre ellos. Bien, yo puedo de la otra y la otra no funciona. Eso es un mapa de contorno adecuado. Ahí fíjense que está bien hecho. Ahí les dice, están 4 curvas de nivel, ¿bien? Y les da el valor de Z o K que tiene cada una. Esa es otra forma de darla. Acá debería ser C sub 2, con un chiquitito abajo. C sub 2, C sub 3, C sub 4, C sub 5. Esto significa, esta está a altura 2, 3, 4, 5. ¿Bien? Practiquemos. Háganme con la mano más o menos una forma adecuada para la gráfica, esa gráfica. Perfecto. Seguramente tiene máximo o tiene mínimo esa gráfica. Máximo. ¿De acuerdo? Bien. De hecho, ese campo de nivel, ese mapa de contorno, se corresponde a esta. Exacto. No tiene la punta hacia abajo. ¿Tiene la punta hacia abajo? No. Fíjate, a medida que sube la altura se hacen más chiquitas. ¿No? Sube la altura, se hacen más chiquitas. ¿De acuerdo? ¿Cómo? Porque vos elegís algunas. Eso es importante, otra cosa importante. Cuando uno hace un mapa de contorno... ¿Cuántas hay que elegir eso? Muy buena pregunta. Entre una y mil. ¿Por qué empieza en C sub 2 y por qué hay 4? ¿Cuánto tenemos que elegir? ¿De acuerdo? Entonces, lo importante del mapa de contorno es que más o menos demuestre el comportamiento de la gráfica. Entonces, si ustedes ya ven que es esta la estructura, no hace falta hacer 90 curvas de nivel. ¿Bien? Fíjense que ya con esas 4 ustedes encontraron un poco las características generales de la gráfica. Y usaron 4. ¿Bien? Entonces, mi recomendación es que 4 es un buen número, más o menos 1. Diríamos, más. 4,5 más o menos 0,5. Bien, dicho de manera, 4 o 5. Ese sería el número adecuado. Y el número que le ponemos tiene que corresponder con el Z real. Sí, claro.
Si no, no tenés información para reconstruir la gráfica. O sea, eso tienen que calcularlo y tienen que saber cuál es. Ahora lo vamos a hacer algebraicamente, ¿eh? Falta toda la parte algebraica. Pero a mí lo primero que me interesa es que lo puedan visualizar. ¿Estamos hasta ahí? Yo tengo. Dime. Con ese mapa de contorno solo podríamos saber que tenemos una forma bonita, no que después Exacto. no podríamos saber. No podrían saber. Bien, por supuesto que, a ver, ambas formas de representar los campos tienen ventajas y desventajas. ¿Cuáles creen ustedes que es una ventaja del mapa de contorno? Se puede estudiar más bien lo que pasa en el suelo. Bien, quizás si a vos te parece más sencillo, pues sí, bueno, es más fácil para mí estudiar lo que pasa acá que viéndolo así. Perfecto. ¿No podemos poner un círculo más grande de los de 10K? Sí, obvio, pueden buscar, por ejemplo, Eso sí, C sub ese plan. 0,5, si acá eligen altura 0,5, ¿sí? Les daría un círculo con un radio enorme. Tendría también un cuadrado. ¿Dónde? Ah, no, esto es por el recorte que hace GeoGebra. O sea, GeoGebra en algún momento tiene que constar. Profe, Sí, ¿y cómo se representa un comportamiento asintótico en el mapa de contorno? Como veo yo que está en el no se gráfico puede. de la izquierda. O sea, No se puede. eso no lo van a poder representar. En todo caso, como decíamos recién, tomar una altura muy cercana a 0, por ejemplo 0,1, y representar una circunferencia de radio enorme, como diciendo, bueno, si se acerca a 0, el radio aumenta sin parar. ¿Bien? Pero a lo que voy con esto es, para que no se hay un poco artificiales, es que tiene desventajas y ventajas. Hay cosas que lo vamos a poder ver y hay cosas que no lo vamos a poder ver en una o en otra. ¿De acuerdo? Acá, ese tipo de comportamiento, por ejemplo, el asintotismo, palabra que no existe, pero que lo voy a inventar, no lo voy a poder ver tan fácil. Acá sí. ¿Bien? Ahora, ¿Qué sería? acá, quizás la forma de las curvas de nivel no es tan evidente. Quizás alguien me podría haber dicho, para mí las curvas de nivel acá tienen forma de elipse. No es tan fácil de ver a ojo que son circunferencias. ¿Bien? En cambio acá, bueno, obvio. Tienen sus ventajas y desventajas uno y otro. Por eso van a poder elegir. Pero lo que nos interesa un poco es que sepan relacionar. ¿De acuerdo? Obviamente una ventaja de esto es que quizás lo pueden hacer a mano, y esto hacerlo a mano es un poco complicado. ¿Bien? Punto. Tiene ventajas y desventajas. Esa es la conclusión final. Después elegirán ustedes cuál les parece más adecuado. Bien. Entonces, ayer lo que habíamos definido es que era una traza. Repito, la traza de una función de dos variables f es la curva que se obtiene al aceptar la gráfica de ese campo con algún plano coordenado o algún plano paralelo a él, y por lo tanto es una curva en R3. Ahora tenemos la posibilidad de definir qué es una curva de nivel. Una curva de nivel, y fíjense cómo se simboliza C sub k, bien, curva a nivel k, eso significa, de una función de dos variables f, es la curva en R2, y eso tienen que remarcarlo con su sangre si pueden, cuya ecuación es esta. Y acá ya nos metemos en el terreno algebraico. Bien, pongan pausa a esto y ahora lo vemos, pero cumple esta ecuación. Entonces, hay algunas conclusiones de esa definición. Las curvas de nivel son curvas en R2, es decir, son curvas planas que están en R2. No las puedo dibujar en un sistema tridimensional. Si estoy dibujando una curva en el sistema tridimensional, seguramente estoy dibujando una traza, no una curva de nivel. Para dibujar curvas de nivel, necesito dibujar un sistema bidimensional, X, Y. Punto. Bien, y ahora nos vamos a meter con eso. Voy a trabajar con un ejemplo, a ver. Voy a hacer esto. Entonces, supónganse que yo tengo un cierto OF
Increíble. Por favor, qué bien que se ve. La ley de un cierto campo escalar. Ya sabemos cosas de ese campo escalar. De hecho, ¿qué tipo de gráfica va a tener ese campo escalar? Un plano. Bien, ¿sí? Es una gráfica plana y su nombre es plano. ¿Bien? Entonces, ¿cómo podríamos decir que es ese campo? Un campo lineal. ¿De acuerdo? Ahora, imagínense, eso es un plano que no tiene ninguna posición particular, ¿no? Es un plano así medio oblicuo, una chapa ahí que cayó en algún momento en nuestra habitación. Las curvas de nivel, o las trazas, perdón. Vamos con las curvas de nivel ya. Las curvas de nivel de ese campo, ¿qué forma tienen? Rectas. ¿Bien? Si yo interseco ese plano con un montón de planos paralelos al piso, lo que voy a ir obteniendo son diferentes rectas. ¿De acuerdo? Que después las proyectaré en un plano bidimensional y me van a quedar un montón de rectitas. ¿Bien? Ahora, eso porque lo pienso, porque sé qué forma tiene, porque es sencillo intersecar. Bien, eso no les va a pasar siempre. Si el campo fuera e a la x cuadrado por logaritmo de y más tangente de x, ¿qué forma tiene la traza? Ni idea. Bien. Ahora, eso lo tendríamos que poder hacer desde una perspectiva algebraica. Entonces, ¿cómo hago para obtener curvas de nivel para ese plano? Entonces, vamos a tratar de obtener una. Nuestro objetivo va a ser encontrar C sub 3. C sub 5, si quieren. ¿Qué significa que yo quiero encontrar C sub 5? Que quiero encontrar la curva de nivel para ese campo que obtengo al intersecarlo con un plano a altura 5. ¿Bien? Ese 5 lo que me está dando es la altura de ese plano con el que yo interseco al mío. ¿Bien? Sería que Z vale 5. Por lo tanto, Z vale 5. ¿De acuerdo? Toda esa perorata que acabo de decir se puede resumir en la Z de ese plano vale 5. Punto. Entonces, yo lo que voy a estar planteando, o sea, que Z vale 5. Yo lo que voy a estar planteando es un sistema, como vimos ayer, para calcular trazas, ¿no? Por un lado, si tengo que intersecar la gráfica de este campo con este plano, tengo que hacer un sistema de ecuaciones con sus ecuaciones. La ecuación de este va a ser z igual 4 menos x más 3y. Y la otra ecuación, la del plano que yo voy a usar para intersecar, va a ser z igual a 5. Entonces, básicamente, ¿qué hago ahí? Igual. Bastante pavo mi sistema de ecuaciones. Me dice z igual a zapallo y z igual a 5. Entonces zapallo es igual a 5, no me queda mucha opción. Bien. 4 menos x más 3y tiene que ser igual a 5. Siempre el Z va a conseguir una en el C. Sí, o sea, de hecho, para eso se escribe. Bien, es simplemente una forma rápida de decirte cuál es el Z que usas. Bien, ahora, esto yo lo puedo pensar como la ecuación de una traza, es decir, me está dando y con la Z igual a 5, pero también, fíjense que yo esa igualdad que escribí, la puedo pensar como una ecuación de dos variables. Mato a Z, la escondo por ahí al cadáver, y me quedo solamente con esas dos variables. Entonces, esa ecuación la pienso como una ecuación de dos variables, no de tres. ¿Bien? Y listo, todo se simplifica, porque ya sabemos trabajar con ecuaciones con dos variables. Nos resulta más fácil que trabajar con tres. ¿Cómo podrían saber qué forma tiene esta ecuación, por ejemplo? No es una elipse. ¿Perdón? Que pasás el 4 restando, digo, y te queda igualado a 1, no es una ecuación de una elipse. Bien, no. Ojo, para que sea una elipse, las variables deberían estar elevadas al cuadrado. Ah, claro. Bien. Una cosa que podemos hacer es despejar y. Miren, me queda 3y es igual a
paso todo esto para aquel lado. Le queda un sistema de ecuaciones. No, ni siquiera, es una sola ecuación, solamente que la voy a expresar en los sistemas de ecuaciones. Esta es la solución, digamos. Lo que voy a hacer ahora es esta ecuación expresarla de una manera más cómoda. Resto 4 menos x lo paso para allá restando. Entonces 5 menos 4 me queda 1, menos x me queda más x. Podríamos haber despejado también x. Si se quieren complicar la vida. Y el 3 lo paso dividiendo. Entonces me queda y es igual a 1/3 más 1/3 x, ¿no? Esta sería la ecuación que le corresponde a C sub 5. ¿Qué tipo de curva obtuve? Una recta. Tiene una estructura de una recta. ¿Bien? Entonces ahí puedo demostrar que esa curva de nivel, como había supuesto, es una recta. Y de hecho ya sé cuál es esa recta. De todas las infinitas posibles es esa. ¿Entendió? Más o menos la idea. Es bastante sencillo de hacer. Es igualar z al valor constante que toma para mi plano en estudio y después me fijo qué le pasa a las variables y y x y a ver si puedo ver qué forma tiene. ¿Bien? Entonces yo les digo, bueno, demuéstrenme que C sub 5 es una recta. Punto. O les digo, bueno, obtengan C sub 5 y descríbanla. ¿Listo? Obtengan C sub 5 es una recta. Bien, una recta con pendiente 1/3 y ordenada de origen 1/3, si quiere. ¿Sí? Ahora, supónganse que yo les pregunto, bueno, demuéstrenme que todas las curvas de nivel para ese campo son rectas. ¿Bien? Ahí me levanté cruel ese día. ¿Qué hago? Z igual a K. Cambio el tercio, ¿verdad? ¿Eh? Cambio el tercio. Le doy valores a x. ¿Por qué? A x por y. Y pero esa está trabajando con C sub 5, con una curva de nivel. Yo quiero demostrar que todas, con cualquier plano que yo le elija, no solamente el de la altura 5, a cualquier altura que yo corte el plano, siempre voy a obtener una recta. El planteo Profe, que el B6 son funciones lineales. Bueno, ese es el resultado. O sea, vos no podés empezar de ahí. A eso tenés que llegar. Z no tendría que ser igual a K. Bien. De ahí viene nuestro bendito K. Bueno, no, por eso voy a... Bueno. Ya hubo gente divirtiéndose con yo, mira. Ah, porque te da igual a 1. Despejado te queda igual a 1. Listo. No sé, vamos a ver. No sé. Eso dice aquí cerrado. Miren. Voy a volver a escribirlo. Ah, el copió. Era 4 menos x más 3y, ¿no? Bueno. Ahora, yo lo que tengo que demostrar es que para cualquier plano que yo use, me da, las curvas de nivel me da una recta. Entonces yo no puedo usar C sub 5, C sub 0, C sub menos 7, porque estaría tomando un ejemplo, no estaría demostrando que pasa siempre. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos en esos casos? Trabajamos con C sub K. Es decir, ese número, si la altura de ese plano en la que cortamos, no lo tomamos como un número particular, que conocemos, 5, 7, 0, lo que sea, sino como un número genérico, constante y genérico. No es una variable, no es que z puede ser cualquier número. Fijo z en un número. La diferencia es que en vez de decir fijo z en 5, digo fijo z en k, cualquiera sea k. ¿Bien? Por eso las curvas de nivel aparecen como c sub k. ¿Bien? Porque vale para cualquier valor k que yo tome. ¿Sí? 5, 0, lo que quiera. Ahora, ¿cuál sería la ecuación del plano que le corresponde a este caso? ¿Bien? O sea, ahora voy a cortar con un plano paralelo al XY de altura K. ¿Qué ecuación tiene? Z igual a Z igual a K, ¿no? Como antes era Z igual a 5, ahora es Z igual a K. Z, la variable Z, la fijo en ese valor constante K.
En ese valor constante, 5. En ese valor constante, 0. En ese valor constante, menos pi. ¿Bien? Z igual a. Y ahora, lo mismo que antes, tenemos que empezar con el sistema de ecuaciones. La primera de las ecuaciones es la que corresponde al campo, porque yo estoy intersecando su gráfica. Y la segunda es la del plano, o sea, Z igual a K. Si resuelvo este sistema, ¿qué me queda? 4 menos x más 3i igual. igual a K. ¿Cuántas variables tengo aquí? No. Tengo 2. K es una constante, no es una variable. No puede cambiar K. ¿Sí? Yo no sé cuál es el valor, cuál es su valor, estoy de acuerdo con eso. Pero no es una variable, K es un número fijo. ¿De acuerdo? X e Y pueden variar, pueden tomar diferentes valores, incluso para ese mismo número fijo. Fíjense que cuando nosotros pusimos ahí 5, ustedes no obtuvieron una sola X y una sola Y, obtuvieron infinitas que estaban alineados en una recta. ¿De acuerdo? Por eso X e Y son variables, y K no. K es un número que no conozco, pero está fijo. Que es la altura del plano en el que intersequé. Y ahora hago lo mismo. Para saber qué corno obtuve ahí, puedo despejar Y. Entonces me queda 3i es igual K menos 4 más X. Y después divido todo por 3. Me queda K menos 4 sobre 3 más 1/3 X. Ya lo escribí así porque soy yo y sé a dónde voy. ¿Me siguieron hasta ahí? ¿Alguna duda con el despeje algebraico? Bien, entonces, fíjense que yo lo que obtuve acá es una expresión que vale para cualquier C sub K. ¿De acuerdo? De hecho, si K vale 5, estoy en el caso que hicimos antes. Reemplacen ahí K por 5. Les queda 5 menos 4 sobre 3, o sea, 1/3, que fue lo que habíamos obtenido antes. ¿De acuerdo? O sea, eso que hicimos antes también lo podríamos haber obtenido así. Hacer con K y al final reemplazar. Y listo. Pero, ¿cuál es la ventaja de este sistema? Que ahora, si yo les pregunto, la curva de nivel a altura 2, no van a tener que hacer todo otra vez, plantear z igual a 2, hacer el mismo sistema, igualar, despejar. Ya acá directamente reemplazan K por 2 y ya está. ¿Se ve? Hacen todo el paso algebraico una sola vez y después para las diferentes alturas reemplazan K por la altura. Y listo. Entonces, esa es una ventaja. Si tienen que buscar varias curvas de nivel, les conviene hacer esto. Buscar la curva de nivel genérica usando K como altura y al final reemplazar K por las diferentes alturas que les pedimos y listo. ¿Bien? También pueden hacerlo una por una. Todo suyo. Si quieren tomar malas decisiones en la vida, ya son gente grande, pueden hacerlo. Y además esto tiene otra ventaja. ¿Cuál es? A ver si nos damos cuenta. ¿Qué información puedo obtener de acá que no puedo obtener de la otra estrategia, que es hacer todas las curvas de nivel una por una? Estos son rectos. Bien, que puedo generalizar sobre las curvas de nivel. Bien, acá tengo, bueno, tengo esto que es una constante, número menos número sobre número. Bien, más 1/3 por X. Esto entonces, ¿qué tipo de curvas me va a generar en el plano? Rectas. Siempre va a ser rectas. Para cualquier K que yo tome, voy a tener rectas. ¿Se ve? Y de hecho, ¿qué parte de la recta va a cambiar? No. La pendiente siempre va a ser 1/3. Lo que va a cambiar va a ser la ordenada de origen. De hecho, entonces, si yo imagino ese mapa de contorno, debería imaginar infinitas rectas con la misma pendiente, es decir, todas paralelas, ¿bien? Que cruzan en distintos lugares al eje Y.
de acuerdo a la altura que corta el plano. ¿Se ve? O sea, eso nos permite generalizar bastante más. Eso es lo que nos permite decir, todas las curvas de nivel son rectas. Bien, es la única forma que tengo. Si lo hubiera hecho con ejemplos, no tengo suficiente información. Ahora sí, puedo decir, todas son rectas. Y de hecho hasta puedo caracterizarlos más. Son todas rectas paralelas, con la misma un tercio y con distinta ordenada de origen. Y esa ordenada de origen depende de cada. ¿Se ve? ¿Bien? ¿Alguna duda? Sí. Puede ser que en una traza tengas dos curvas de nivel distintas, por ejemplo, que en una sea una circunferencia y después se vaya haciendo como una elipse. Que la forma de la curva de nivel vaya cambiando con respecto a casi. ¿Y cómo te das cuenta que va cambiando? O sea, ¿cómo se te espejo se cae? Muy buena pregunta. No, despejar lo vas a poder despejar. Pero fíjense lo siguiente, supónganse que ustedes despejan, ¿bien? Este es otro ejemplo, no es mismo. Y cuando despejan les da esto. ¿No? Despejan, hacen todo lo mismo que hicimos recién y en vez de generarle esa estructura con K que tienen ahí recuadrada, terminan en esa expresión. ¿Qué curvas van a poner ahí? O sea, todas esas curvas de nivel, ¿qué formas tienen? Parábolas. ¿Son todas parábolas? ¿Para todo K? No, para acá cero no. ¿Qué les da? Cero. Una constante. Ahí tenemos curvas de nivel que tienen dos formas distintas. La mayoría, o sea, todas menos una, son parábolas. Que van cambiando en su apertura, ¿no? Porque les va variando el A. Pero porque tiene el vértice. Sí. Pero se dan cuenta de que cuando K vale 0, o sea, cuando yo corto ese campo justo con Z igual a 0, voy a encontrar una recta, no una parábola. Entonces ahí tengo curvas de nivel que no todas tienen la misma forma. Casi todas son parábolas, pero ¿no? También te puede pasar con circunferencias y elipses. ¿No? El K te queda en un lugar que para ciertos valores te generan circunferencias y para ciertos valores te generan elipses. Puede pasar. A ver, son casos puntuales, digamos. No vamos a ir a tal extremo. Pero que puede pasar, puede pasar. Entonces, ahora sí, voy a borrar. ¿Alguien? El campo es Sí. igual 4 menos X, ¿no? Sí, para esto. Sí, para esto no vale. Sí. Miren qué problema. Borro en 3, 2. Ahora sí tiene más sentido lo que. ¿No? La curva de nivel C sub K de una función de dos variables es la curva en R2, cuya ecuación es esta, es la que iguala la expresión del campo a K. ¿Bien? En vez de igualar la ley a Z, como veníamos haciendo, que era la variable dependiente, ahora la iguala a un cierto número real, que es el que nosotros buscamos. Que fue lo que hicimos antes. Igualamos 4 menos X más 3Y, bueno, como sea, igual a K. Y de ahí empezamos a despejar. ¿Bien? Siendo K, obviamente, un valor de la imagen. No puede ser cualquier valor de Z. Tiene que ser un Z que sepamos que está en la imagen, ¿no? Bien. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna duda? Bueno. Ahora, nosotros vamos a dibujar, dijimos, eso en un mapa de contorno, ¿no? Entonces, por ejemplo, para la que estuvimos haciendo recién, ¿se acuerdan que nos había dado C sub K, K menos 4 sobre 3, un tercio de X, ¿no? Un tercio por ejemplo. Entonces dijimos, listo, son todas rectas, con la misma pendiente, un tercio, entonces son todas paralelas, y va cambiando su ordenada de origen. O sea, voy a dibujar algunas. Esta es una, esta es otra, esta es otra. Bien, imagínense las rectas. Y esta es otra.
Ahora, les pregunto, ya que está, para molestar un poco. ¿Podrían saber a qué altura del plano Z que estoy usando para cortar a mi plano del campo corresponde esa? Habría que despejarse acá. Bien, perfecto. ¿Cómo harían para saber a qué altura estoy cortando ahí? Sí, tengo Bien. ¿Conocen algún punto de esa recta? 0, 0. 0, 0. ¿Eso qué significa? Que cuando X vale 0, acá escribí otra cosa, ahí. Cuando X vale 0, Y vale 0. ¿De acuerdo? Para esa curva. Entonces ya sé cuánto vale esto y sé cuánto vale esto. ¿Cuál es la única incógnita que me queda ahí? K, o sea, la altura a la que corté. ¿No? Veámoslo. Hagámoslo. Me queda. Ya no sé dónde escribir. K es igual a 4 tercios. 0 es igual, bien. K menos 3 más 1 tercio por 0, ¿no? Todo es 0, básicamente esto me queda que K menos 4 sobre 3 me tiene que dar 0. Ese 3 lo paso multiplicando para allá. 3 por 0, 0. Y le sumo 4. Entonces, ¿K cuánto tiene que valer? 4. Eso significa que esta curva de nivel que tengo ahí, ¿cuál es? ¿Cómo le puedo llamar? C sub. ¿Bien? Ahora, eso también le podemos dar otra interpretación a la curva de nivel. Viene de ahí, o sea, no nos vamos a alejar mucho, pero también se puede utilizar muy fácil. Ahora estuvimos trabajando muy felizmente con este punto, ¿no? Con el 0, 0, que lo vamos a llamar P. Ahora, yo sin saber la ley, ustedes ya saben la ley de ese campo, empezamos a partir de ahí, pero supónganse que no la sepan. Yo les digo, ¿cuál es la imagen de ese campo para 0, 0? Y lo que les doy es este mapa de contorno. ¿Cuánto vale esa imagen? ¿No saben la ley? 4. ¿Cómo saben? Porque es el valor de la curva de nivel. C4, C sub 4 es el valor de imagen del campo. Bien, perfecto. Esa curva C4 surge de intersecar la gráfica con Z igual a 4. ¿No? Entonces, los puntos que pertenecen a la curva de nivel pertenecen a la gráfica, es decir, son, son puntos X, Y, Z, de modo que la Z es la imagen de eso de X, Y. ¿No? Y también está intersecado con Z igual a 4. Entonces ustedes saben que de este X y Z, esta Z tiene que ser 4 sí o sí. ¿De acuerdo? Dicho de otra manera, todos los puntos de esa curva de nivel provienen de una traza cuya Z vale 4. ¿No? Están todos a altura 4. ¿Sí? Ahora, las X e Y de ese punto son 0, 0. Estamos viendo, nosotros seleccionamos ese punto. Entonces, ya ese punto que tenemos ahí, nosotros que lo estamos viendo en un sistema bidimensional, podemos pensarlo tridimensionalmente. En R3, es 0 se correspondería al 0, 0, 4. Sí. ¿Por qué clava? Porque despejé esto. Puedo haberlo dejado mal igual. ¿Cómo lo despejas? Ok, 1 tercio por 0 me da 0. Entonces, todo esto tiene que ser 0. Paso el 3 para allá. Me da 0 por el 0 y paso el 4 para allá. ¿Bien? Entonces, ¿estamos de acuerdo? A ver, lo que estoy buscando es qué punto le corresponde a ese P tridimensionalmente. Entonces, la X y la Y es la misma que tienen ahí, porque las X y la Y no las cambiamos, son las mismas en el sistema bidimensional y en el tridimensional. Entonces, si ahí tiene X, Y, 0, 0, en 3 dimensiones va a tener X, Y, 0, 0. Solamente que en 3 dimensiones se le agrega la Z. ¿Cuánto va a valer la Z? 4. ¿Por qué? Porque es la curva C sub 4. Yo sé que provino de haber igualado a 4. Pero tenés que saber a qué curva. Claro, por supuesto. ¿De acuerdo? Entonces, ese punto en el sistema tridimensional sería el 0, 0, 4.
Como pertenece a la gráfica, ¿eso qué significa? Que para x0 e y0 le corresponde z4. ¿De acuerdo? Entonces, para x0 y z le corresponde como z4. Profe, teníamos el valor de x e y teníamos el valor de x4 y no la ley. Exacto. Ah, Y sabíamos que esa es c4. ¿Se entendió? Sí. Vamos con otro. Este punto de acá, vamos a llamarle Q. Yo aplico F en Q. ¿Cuánto voy a obtener como resultado? 4. ¿Por qué? No conozco la X y la Y de ese punto. Pero yo sé que tridimensionalmente a esa X y a esa Y le va a corresponder como tercera coordenada 4, porque pertenece a la curva de nivel 4. Dicho de otra manera, cuando yo aplique F a la X y a la Y de Q, la Z que le va a corresponder necesariamente va a ser 4. ¿De acuerdo? Entonces, yo lo que puedo pensar es que todos los puntos que pertenecen a una curva de nivel, o una misma curva de nivel, comparten la misma imagen en el campo. ¿Qué imagen? El valor de K que le corresponda. ¿Bien? Si es C sub 4, todos esos infinitos puntos de esa recta tienen imagen 4. Esta de acá abajo es C sub 7. Todos estos infinitos puntos del dominio, porque son puntos XY, ¿no?, tienen como imagen del campo F 7. O sea, en R2 tiene una imagen distinta. Pero en O sea, R3. en R2 nosotros la imagen no la vemos, porque la imagen la deberíamos ver en R3, ¿no? Estos serían subconjuntos del dominio que tienen la misma imagen. ¿Bien? O sea, estos puntos los puedo pensar como el subconjunto de los puntos del dominio del campo que cumplen como condición que su imagen es la misma y es 7. ¿De acuerdo? Otra vez. Es el subconjunto de todos los infinitos puntos del dominio de ese campo que cumplen como condición, además, que su imagen a la mitad del campo es la misma y es 7 o 4, dependiendo del caso. ¿De acuerdo? Entonces, vuelvo para atrás. Acá. Si yo les digo, este punto que tienen ahí, te lo voy a llamar P. ¿Qué imagen tiene para ese campo? Bien, tendrían que decir a qué curva de nivel pertenece y a qué altura está esa curva de nivel. Dicho de otra manera, ¿qué Z le corresponde? Como esa curva le corresponde a la altura 4, entonces la imagen para esta X y esta Y va a ser necesariamente 4. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Más o menos. Ahora, fíjense también que hay veces, esto no pasa siempre, tómenlo con pinzas. Hay veces que las curvas de nivel y las alturas tienen una cierta tendencia. Por ejemplo, acá tenemos 2, 3, 4, 5, imaginamos que va subiendo hacia adentro. Entonces, si yo les digo, tengo este punto de acá, ¿qué me podrían decir de su imagen con el campo? ¿Vale 3? No, ¿No o no saben? no vale. No. Muy bien. No vale 3 porque si valiese 3, ¿dónde tendría que estar? En la curva de nivel. Tendría que pertenecer en la curva de nivel. ¿De acuerdo? Tampoco vale 4. Pero si se mantuviese esta tendencia, su imagen debería estar entre 3 y 4. Debería ser mayor que 3 y debería ser menor que 4. Si se mantuviese esta tendencia, repito, eso no siempre pasa. Acá porque vemos que lo hace, ¿no? Siempre. ¿Estamos de acuerdo? Profe, Sí. no, iba a preguntar algo, pero bueno, nada que ver. La gráfica esa que está al costado, si estuviese vertical, no cumpliría con la definición de campo escalar, ¿no? Exacto. Muy bien. No, o sea, acá lo cumple porque a cada par X le corresponde una sola celda. Si la invertís, ya no. Muy bien. Ah, gracias, profe. De nada. Bien, ¿estamos de acuerdo?
Entonces, todo esto de lo que dije en esta chanchada gráfica que acabo de hacer, es para que tenga sentido este cuadradito. Podemos pensar las curvas de nivel C sub K como el conjunto, o si quieren, el subconjunto de los puntos del dominio que tienen la misma imagen, la imagen K. ¿Sí? O sea, de todos los puntos del dominio que nosotros podríamos pensar y graficar, esa curva de nivel representa el subconjunto de los puntitos de ese dominio, de todos los infinitos puntos de ese dominio, que tienen la misma imagen y esa imagen es justamente K. Si no hay objeciones, hable ahora o calle para siempre. Lo que les presento también es la forma de definir C sub K. O sea, nosotros les podemos pedir que ustedes, lo mismo que pasaba con el dominio. Con el dominio les dijimos que podíamos pedirles que lo definan y o que lo grafiquen. ¿Se acuerdan? Una es una forma más algebraica, usando teorías de conjuntos para indicar cuál es el dominio. ¿Se acuerdan que era llave, XY perteneciente a R2, tal que, y después la condición que tenían que cumplir? O lo tenían que graficar. ¿Bien? Como pintar una región plana, por ejemplo, en R2. Acá pasa lo mismo. Con el conjunto de curvas de nivel podemos pedir que lo grafiquen, que hagan un mapa de contorno, ¿sí? Que busquen algunas y la grafiquen, o que lo definan usando un conjunto. ¿Bien? Y ahí tienen la forma genérica. Fíjense, ya sabemos leer eso. Les dice, el conjunto C sub K de todas las curvas de nivel es este conjunto que está acá. Primero, ¿se acuerdan que lo primero que teníamos que escribir era por qué estaba formado? Está formado por esto. ¿Qué estoy queriendo decir ahí? Bien, entonces, básicamente lo que estoy explicitando acá es esto, ¿no? Que las curvas de nivel son curvas en R2, que yo para darlas no necesito 3 coordenadas, necesito 2 coordenadas, X e Y. Z ya no existe acá, ¿no? Por eso esto es importante cuando ustedes definan un conjunto de curvas de nivel. Porque acá eso tiene peso teórico. Ahí nos están demostrando que entendieron que las curvas de nivel son curvas en R2 y no en R3. Si puedo contar que Z igual a K. ¿Mm? Si puedo contar que Z igual a K. Pero nunca me definiste quién es Z. Bien, o sea, en la definición de curva de nivel, Z debería no estar. El día de hoy es podíamos a Z, básicamente, se podría titular así. Z acá no tiene que aparecer, las curvas de nivel son curvas planas con X y con Y como variable. Z no existe. Si estamos hablando de trazas, sí, si estamos hablando de gráficas, sí, pero con las curvas de nivel no. Bien, entonces son los componentes de este conjunto son puntos del plano. Bien, que obviamente tienen que pertenecer al dominio de la función, si no, no van a tener, no van a pertenecer a la gráfica, ¿no? ¿Y qué condición cumplen esos puntos? Fíjense, esos puntos cumplen la condición de que si sobre ellos aplico el campo, obtengo el K que yo estoy fijando. Dicho de otra manera, que la imagen del campo sobre ellos es K. ¿De acuerdo? Que eso viene de la definición de curva de nivel. Entonces, para nuestro ejemplo anterior, ¿sí? Para el F, que era 4 menos X más Y, ¿no? ¿Cómo definiríamos C sub K? Lo sé. C sub K es igual a 4 menos X. No. Bueno, aquí no aquí. Ese es la ley. Acá tenemos 3 variables. Tenemos X, Y y Z. ¿No? Yo ahora tengo que eliminar Z. Entonces, llave. Entonces, el dominio de F. ¿Cuál es el dominio de F? Todos los reales. Ajá, casi. Todos los reales. Z.
Bien, o sea, los reales incluyen cero, pero acá tendría que poner, a ver, R2. es, no puedo poner reales, tengo que poner R2 reales, ahora que definimos. ¿Qué cumplen qué condición? X será igual a. Bien, pueden poner eso, si son personas muy vagas, ¿no? Como f de x igual a k, ok. Pero si tuvieran que expresarlo como una expresión genérica, F de X igual a la ley. no, porque si vos me pones esto, acá me estás poniendo tres variables, x, y, y z. Los z los tengo que matar, ya dijimos que deberíamos hacer, z los matar. Pues acá igual a Bien, una forma que es la vaga pero no tan vaga, es decir, 4 menos x más 3y es igual a k, punto. Ah, y se va a poner la ley con la I. O pueden ponerla despejada como lo hicimos antes, ¿no? Igual a k, 4 menos k, no, k menos 4 sobre 3 más un tercio de x también. ¿Por qué se coge la ley? Tengo tres variables. Tengo solo aquí. No, porque cuando vos, como x y y pueden variar, este resultado también puede variar. Entonces vos lo que tenés ahí es una tercera variable dependiente que es z. ¿De acuerdo? No la explicitas. ¿De acuerdo? Pero esto, el resultado también es una variable. Cuando vos le igualas acá, ahí deja de ser variable. Porque vos fijás que ese resultado no puede ser cualquiera. Vos le pedís que sea exactamente acá. De hecho, sé que es una sutileza muy fina de la matemática. El igualado 3 en vez de una igual a z de por acá. ¿Cómo? ¿Perdón? F de X es igual a la ley es por acá. Sí. Perfecto. Bien, esta es una forma. Otra forma sería que acá haber puesto y es igual a 4 menos k, creo que quedaba, k menos 4. ¿No? K menos 4 sobre 3 más un tercio de x. Que sería lo mismo que esto que está acá arriba, pero despejado. Pero F de X es igual a acá, ya está aquí. Sí, sí, lo que pasa es que eso sí ustedes lo dan. Otra cosa es cuando nosotros damos el conjunto de curvas de nivel. No siempre le vamos a dar f de x igual acá. Si tenemos alguna reflexión que hay, la especificamos, ¿no? Vos decís cuando despejas acá, No, en vez de R2. acá no tenemos ninguna. Pero cuando despejas puede haber, sí, ya vamos a ver algunos ejemplos. Ya no quería ser tan molesto por ahora. Que quede acá como un denominador. ¿Cómo? ¿Acá? Que quede acá como un denominador. Puede pasar, estas tienen que decir que no puede ser 0. Sí, sí, claro. ¿Estamos? Bien. Vamos con un poco de activación. Vamos a hacer algunas actividades. Ya creo, no quiero mentir, sí. Conceptos, definiciones, cuestiones teóricas nuevas, ya están. Es esto, hasta acá entra el parcial. Esto lo vamos a poner en la aula. Si llegamos, sí. Si no, acá hoy traje algunas actividades para hacerlo. ¿No? Pero sí, seguramente lo van a hacer la semana que viene para seguir practicando. Si no, recurran a todas las consultas del mundo que puedan. Hay muchas. Aprovechen. Hay algunas virtuales, algunas presenciales, algunas en espacio. Bueno. Tenemos dos campos de escalabilidad. ¿Sí? En primer lugar, dadas por su ley algebraica. F1 y F2. Quiéranlos, observenlos, fíjense. Ya les traje un ejemplo un poquito menos de preescolar, ¿no? Un poquito más intensas las leyes, tenemos diferenciales, un cociente. Bien. Antes de eso, primero, les voy a agregar un ítem. ¿Cuál es el dominio de cada uno? El dominio de F1 serían todos los reales positivos. No todos los reales negativos. ¿No es R2 en los dos, profe? Perdón, no escuché, profesor virtual. ¿No es R2 en los dos, digo? En las dos funciones. Ajá. Uno ¿Por sería qué? R2 positivo y es 0. ¿En el primero? El primero. No. Pero no es una de Porque no hay ninguna restricción en ningún...
son los pares X y Y. Ahora, fíjense lo siguiente. Ustedes para ver restricciones tienen que pensar en cuáles son las restricciones. A ver, acá no tenemos ningún problema, ¿no? Si no tenemos ningún problema, me refiero a ningún problema matemático, problemas seguramente tienes. Si no tenemos problema matemático, solo lo podemos pensar desde el álgebra. ¿Hay alguna restricción algebraica, por ejemplo, en la primera ley? No. Tenemos una exponencial ahí, ¿no? Tenemos una potencia, pero en las potencias no teníamos restricciones. ¿Sí? O sea, no había una restricción de dominio en las exponenciales. Sí, de imagen. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan que las exponenciales van una base positiva? Siempre eran positivas, o sea, los resultados eran todos positivos. ¿Bien? Pero no en el dominio. Y en el exponente tampoco tenemos ninguna restricción. Entonces, al no haber ningún tipo de restricción, ¿cuál es el dominio del primero? R2. No reales, ¿no? R2. Bien. ¿Y en el segundo? Bien. ¿Por qué? Ahí sí tenemos una restricción algebraica, que es el cociente. ¿No? Bien, exacto. Ningún X me genera un 0 en el denominador. Porque esa exponencial nunca puede ser 0 como resultado para cualquier X que yo tenga. Entonces no tengo restricción definitiva. R2. ¿Bien? Decidir su signo. ¿Qué significa el signo de un campo? ¿A qué se refiere? No. Si es Las imágenes, si son todas positivas o negativas. Bien. Las imágenes, ¿qué signo tienen? Le robó la respuesta. Las imágenes, ¿qué signo tienen? Es decir, cuando yo reemplazo ahí X e Y por lo que quieran, ¿sí? Por cualquier punto de R2, ¿qué signo van a tener las imágenes que obtengo? Las zetas, sí. En F1 serían negativas y en F2 positivas. No serían positivas. El exponente puede ser positivo o negativo, ¿no? Porque dependiendo de I más 2X que yo tome y ese menos que tengo ahí, yo dependiendo de qué elija, puedo ir cambiando el signo del exponente. Pero después tengo una exponencial. No, la misma sección positiva. Exacto. Perfecto. Las imágenes de una exponencial son siempre positivas, ¿no? Ni siquiera 0, son positivas. Entonces el signo de ese campo es positivo. ¿Cómo se imaginan entonces la gráfica de ese campo? Si es positivo. Bien, o sea, está sobre el plano XY. Dicho, todas las imágenes de esa gráfica, de esa superficie, van a estar en la parte positiva de Z. ¿De acuerdo? Cuando lo aplasto sobre Z, me va a quedar desde 0 hacia arriba. Entonces va a estar en los cuadrantes sobre el plano XY. ¿Bueno? No, también puede ser 0 si lo que tenés adentro es menor a 1, te dan menor que 1. ¿De acuerdo? Profe, ¿qué sería como una campana invertida? No hace falta. No, es como si fuera una exponencial, ¿no? O sea, tiene esta forma de exponencial, pero en 3D. Es como si esa la agarrás y la extendés, entonces te queda como una hoja que crece muy rápido por arriba. Después la graficamos. No me... Sí, está bien, pero no me parece mal que tengan esas dudas. Usen GeoGebra en esos casos. Grafiquenla y digan, interesante. Bueno, pero son viajes lindos. Acá apoyamos los viajes sanos y cuidadosos para la salud. Bien, vamos con el segundo. ¿Qué signo tiene? Positivo. Bien, ¿cómo saben que es positivo? Porque y el cuadrado es un número científico, más 1 también, y la de X también siempre es positivo, o sea, es positivo sobre positivo. Bien. Tanto numerador como denominador, ambos son positivos. ¿De acuerdo? Uno es un número cuadrado más 1, por lo tanto siempre es positivo, y el otro es el resultado de una exponencial. Positivo dividido positivo, no hay manera de que eso me dé como resultado ni negativo, ni un número negativo, ni 0, tampoco. ¿Bien? Por lo tanto, también ahí ya es más difícil imaginarse la gráfica, pero sabemos que esa gráfica va a estar por encima del plano XY. ¿Vamos? ¿Dudas con eso?
bueno, propiedades de las operaciones algebraicas. Una exponencial con base e nunca va a tener un resultado positivo, negativo o cero. Y en el otro caso, si elevo un número al cuadrado siempre es positivo 0, si le sumo 1 siempre será positivo, lo mismo en la exponencial, cocientes de positivos es un positivo, todo eso aquí. ¿Bien? Pero lo que me interesa es que se den cuenta. Sé que escribir puede. O sea, si pongo por z, no es igual a 0. Pero bueno, obviamente lo tenés que explicar, ¿cómo te das cuenta? Acá no puse, pero ya están acostumbradas de que todo tiene que justificarlo. No le pido que justifiquen el nombre y el apellido porque es muy largo. B. Decidir a cuál de los dos campos anteriores corresponde la curva de nivel esa que tienen ahí. C sub k igual a I igual a menos 2 más. Y después, primero hagamos eso. Y después hallen su valor de k. Entonces, ahí ya venimos. Cambió un poco el panorama, ¿no? Como lo que veníamos haciendo. A ver si cambió. Si tendríamos un signo negativo, el signo sería negativo y tampoco hubiera signos algebraicos. Exacto, muy bien. Ya, sí. ¿Dónde está? Entonces, ¿cómo hago? A ver. ¿Vale? Bien, ya está perfecto. Veamos. ¿Cómo podemos hacer eso? A ver, ¿qué estrategia se les ocurre? Yo diría K es igual a cada una de las leyes de la función. Y ahí despejaría la I. Bien, o sea, una de las propuestas que podemos hacer, me parece adecuada, es buscar C sub K, o sea, el conjunto de todas las curvas de nivel, para F1 y F2. ¿De acuerdo? Esa sería una posibilidad. Y ver si en alguno de los dos casos, se supone que va a ser solo en uno por cómo está escrito el enunciado, encontramos a esa curva. ¿Qué curva es esa? ¿Qué tipo de curva es? Una recta, ¿bien? Entonces, ¿cuándo encontramos esa recta? Esa es una estrategia. ¿De acuerdo? ¿La hacemos? Hay otra más fácil, pero yo sé que esa es la primera. No, con un punto, profe, se puede. Ok, a ver, desarrolle. No, si calculas un punto dando un valor a X ahí, usando la ley esa de la curva de nivel. Y pero vos no sabés cuál es la imagen que le corresponde. O sea, por ejemplo, si vos supieses que tu K vale 7, vos sabrías que para un par XY que cumpla la ecuación de la recta debería darte imagen 7. Entonces, lo podrías probar en los dos campos a ver en cuál sucede. Pero vos no sabés cuánto vale K. Pero sabemos que tiene imágenes positivas, ¿no? Sí, pero no sabes cuánto. Puede ser 7, 28. No, pero capaz que una 100. te da negativa y ahí ya te das cuenta que Y pero bueno, sabés, o sea, no es que no lo podés calcular. Bueno, sí, vos decís como si buscás justo un par probar. que su K sea negativo, está bien. Sí, es una estrategia trambólica, pero está bien. Sí, estoy de acuerdo. Profe, pero si igual acá y despejo no, o sea, yo no llego. Estoy pasando algo pronto. Vamos a ver, vamos a hacerlo. A ver, repito, hay una forma más fácil, después la hacemos la más fácil, pero hagámoslo como planteamos. Encontremos el conjunto de curvas de nivel para el primero. ¿Qué hago entonces? Si tengo que encontrar todas las curvas de nivel para este campo. Z igual a K, entonces ¿qué planteo? E elevado a la menos X igual. Eso tendría que ser igual a Z, y como Z es igual a K, esto es igual a K. Ahora despejo Y para llevarlo a esta estructura. ¿Cómo despejo Y ahí? Porque acá es donde empiezan a hacer cosas. Hay que aplicar la variable natural en ambos términos. Bueno, está bien, el ritmo de ambos lados. Se queda menos Y más 2X. Hay que hacer un paso. Queda lo ritmo de K, sí. Porque ya que están ahí como desconfiados del logaritmo. Bien. Ahora. Pasan encima. Bien. Me queda Y más 2X es igual al opuesto del logaritmo de K. Es un ejemplo de K.
Y ahora Pasan restando. paso restando. Entonces me queda menos todo de x menos logaritmo de k. ¿Tiene sentido que esto sea un caso particular de esto? Sí. ¿Tiene la misma estructura? Sí, porque el menos logaritmo de k es una constante. Muy bien. Fíjense, si yo analizo esta C sub k que obtuve y la tienen que describir en palabras, ¿qué dirían? ¿Cómo son las curvas de nivel de ese campo? Rectas. Son todas rectas. Rectas, ¿qué características tienen en común? La misma pendiente, tienen todas pendiente menos 2. Y la orden es este constante que va a ser siempre menos logaritmo de la altura que yo elegí para cortarla. No tendrás que explicar también que cada tiene que ser positivo. Ustedes lo saben ya, por esto. Entonces, ¿podría ser? Sí. ¿Y cómo lo hizo Joana? ¿Cómo? Bien, perfecto. Ahora, ¿qué tendría que hacer para sacar el valor de K? Es decir, la altura en la que corté. Bien, ¿qué igualaría ahí? ¿Quién es igual a quién? Menos. 3 es igual al menos logaritmo de k. Bien, menos logaritmo de K, o sea, esta ordenada de origen, en este caso particular que nosotros estamos analizando, vale 3. ¿De acuerdo? Entonces, ahora tengo que despejar K. ¿Cuánto vale K? Euler elevado a la menos 3. Es. Paso el menos para allá, me queda menos 3, y el logaritmo, para sacarlo, hago exponencial de ambos lados, ¿no? Entonces me queda E elevado a la menos 3. O sea, ¿a qué altura corté para llegar a esa recta? E a la menos 3. Si quieren calculen, es un número muy pequeño, ¿no? Es más o menos 0,0. No sé. ¿Cómo? 0,3. Re chiquito. Muy cercano. Entonces, esa es una posibilidad. Esta es la difícil. Esa es la difícil. Sí, no es tan difícil igual, ¿eh? A lo que voy es, no es que nos llevó 48 minutos llevar a... Sí. Si hiciéramos lo mismo con el otro campo, no nos daría una... Vamos a hacerlo. ¿Puedo borrar? No. Sí. Bueno, pero mira, Claro. Porque yo lo que estoy queriendo ver, o sea, estas son todas las curvas de nivel. Yo lo que quiero ver es si esta, que es la que a mí me dan como ejemplo, podría corresponderse a un caso particular de este. Fíjate que tiene la misma estructura. Y es igual a menos 2x más 3, y a mí me quedó menos 2x. Entonces yo lo que digo, bueno, a ver, ¿cuánto tendría que valer K para que toda esta cosa me dé 3? Ven que es un número positivo, como esperamos. Bien, y vamos con esto. ¿Qué hago para encontrar las curvas de nivel? Dijimos entonces. Igual acá. Igual acá. Vale, ¿no? Y cuadrado más 1 sobre la x vale k. ¿Cómo despejo? Paso E a la X multiplicando, Paso de x multiplicando. E a la X multiplicando, se resta el 1 y el raíz cuadrada de todo. 1 y más menos, ¿no? Raíz cuadrada de k por e a la x. Bueno, este es eso. ¿Puede ser que esta sea un caso particular de esto? No. No, en ningún universo conocido. ¿De acuerdo? Nunca esta recta, esta lineal, va a poder venir de esta estructura algebraica que es una raíz de una exponencial. Es imposible. ¿De acuerdo? Borro porque no dio haciendo eso. Otra forma que tienen para comprobar que esa es la curva de niveles del primer campo es usando la interpretación que vimos que todos los puntos que pertenecen a una curva de nivel tienen la misma imagen, ¿no? Entonces, fíjense, yo lo que voy a hacer es al campo, voy a escribir z para escribir todo esto, igual a alguien está participando en el proyecto.
Fíjense, yo con los puntos, ¿bien? Que cumplen esta condición, con los puntos del dominio, es decir, puntos x, y, que cumplen esta igualdad. Entonces, ¿qué hago? Bueno, acá, Le pones diferentes X. y lo que pasa es que ahí no voy a poder generalizar. Ahí tengo un ejemplo, no tengo algunos puntitos y veo qué me pasa. Pero Te da la misma imagen. pero tampoco puedes generalizar. Vos podés decir que esos que elegiste Ah, tienen la misma imagen. A ver, es obvio que vos si haces 10 que tienen la misma imagen, decís listo, es lo mismo. Pero no es preciso, ¿bien? No es formalmente preciso. Pero esa estrategia es la que podemos usar. Acá, en vez de escribir i, ¿qué podría escribir yo? ¿Qué es equivalente a i para mi caso particular de mi recta? menos. En vez de escribir i, puedo escribir menos 93, ¿no? Porque en los puntos que yo estoy analizando, a mí me aseguran que i y menos 2x más 3 son equivalentes, ¿no? Y a eso le sumo 2x. Bien, quedó absolutamente desprolijo. Voy a escribirlo bien. Ya que aprovecho y lo pongo en otro color. Bien, ¿se ve lo que hice? En vez de escribir exactamente lo mismo que arriba, pero en vez de escribir i, escribí menos 2x más 3, porque yo sé que vale lo mismo. Entonces, acá menos 2x y más 2x lo puedo cancelar. ¿Y esto qué me queda igual? A e a la menos 3. ¿Eso qué significa? Que para cualquier punto que cumpla esta condición, cuando yo reemplace su y acá y su x acá, siempre me va a dar la misma z. Me va a dar la misma imagen, que es e a la menos 3. ¿De acuerdo? Entonces, como para todos los puntos que cumplen esa condición que me da la recta, la imagen en el campo es la misma, puedo asegurar que pertenecen a la misma curva de nivel. Tienen todos el mismo. Pero, por ejemplo, si nosotros no hubiéramos hecho lo que hicimos antes, ahí ese resultado. No tiene que dar una constante, ¿sí? Les tiene que dar una constante. O sea, acá lo que demuestra es que para cualquier combinación x-y de esa recta, si yo la reemplazo acá, me va a dar siempre la misma z, sin importar qué x y qué y yo tome, siempre y cuando ¿Y qué tenga. sería una respuesta incorrecta? Bien, vamos a poner otro. Bien, hagamos. Bien, yo acá hago lo mismo. Me quedaría z igual a, en vez de escribir y, escribo esto. ¿No? Me quedaría menos 2x más 3 al cuadrado más 1 sobre e a la x, ¿no? ¿Esto es constante? ¿Siempre tengo la misma z para todos los puntos de la recta? No, que varía. No, varía dependiendo de la x del punto. Entonces, no es una curva de nivel. Si fuese una curva de nivel, para todos los puntos de esa recta debería darme la misma z. Allá no pasa, acá sí pasa. ¿Se ve? Pero siempre tendré que cancelar algo y con eso ya está. Y te tendría que dar un número constante. Como ¿Bien? ¿Y ese número constante quién es? K. La misma z, es decir, la altura constante que me están dando, o sea, k. No el k que estoy buscando. Este k que me piden acá es esta altura constante que obtuve, que menos 3. una misma curva sería con todos sus puntos. Exacto. C sería C sub e a la menos 3. O sea que esa es una sola curva. Bueno, O sea que mostramos una sola. sí. ¿De acuerdo? Son dos formas distintas. Ustedes me dicen, esto no lo entendí. Perfecto, uso la otra, no hay problema. Bien. C. Allá de conjunto de curvas de nivel para el campo anterior ya lo hicimos. El conjunto sería lo que hicimos en la primera forma. Claro, C sub K que obtuvimos, ¿no? Que quedaba Menos 91 de... eso. Menos 2x menos logaritmo. Lo tiene que escribir bien, ¿no? Llave x y perteneciente al dominio, tal que y es igual a... Yo, si me dicen eso, hubiera puesto C sub K igual a... Bueno,
daría un 85% bien. Bastante bien, sí. Yo dije montar, Cuando lo escribís a la voz, ¿perteneciente al dominio o al R2? Al dominio. Si justo el dominio es R2, Claro. buenísimo. Acá sí podrían hacerlo con el dominio R2. Segundo. Ya sé que están un poco pensados, pero bueno. Último esfuercito antes del otro esfuercito. Ahora les di un poco vuelta la tortilla porque soy cruel. Bien, les dice, para el siguiente conjunto de curvas de nivel del campo H, y les aparece ahí un conjunto de curvas de nivel salvaje. Sin ningún tipo de piedad ni cariño, apareció un C subcampo. Entonces, fíjense que nosotros ese campo, en vez de expresárselo en base de la ley, por ejemplo, como hicimos en el ejemplo de recién, podemos presentárselo a partir de sus curvas de nivel. También. Describir a las curvas de nivel que incluye. Entonces, ahí lo que ustedes tendrían que hacer es, a partir de analizar ese conjunto de curvas de nivel, decirme en palabras qué tipo de curvas de nivel van a encontrar. Escucho. Circunferencia de radio 4 menos K. Bien, casi. Pero, ¿qué tipo de...? No hace falta. No hace falta despejaría. De hecho, fui cruel, pero no tan cruel. Z es igual a x al cuadrado más y al cuadrado más 16. No sé si tan... x cuadrado más y cuadrado más 16. Y tenemos un problema con los menos, pero estamos cerca. Profe, y si despejamos K y analizamos la estructura. Más fácil. Miren, lo que nos pide es describir las curvas de nivel que incluye. En primer lugar, después podemos hacer cosas algebraicas. Ya sabemos que las curvas de nivel vienen dadas por esta parte, ¿no? Fíjense que acá yo tengo x cuadrado más y cuadrado es igual a esta cosa. ¿Esto qué es? ¿Es variable o es constante? Es constante, ¿bien? Entonces tengo x cuadrado más y cuadrado igual a número. ¿Eso qué tipo de curvas me genera? Una circunferencia centrada en el origen. ¿Se acuerdan que las circunferencias tenían ecuaciones de forma x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado, que era su radio al cuadrado, ¿no? Entonces, estas son todas circunferencias centradas en el origen de radio raíz de 16 menos k, porque este es el radio al cuadrado. Siempre cometen ese error. Anótenselo grande, con su sangre y ahora también con sus lágrimas. ¿De acuerdo? Entonces, estas son circunferencias centradas en el origen de radio raíz de 16 menos k. Bien, no sé si vieron eso en matemática 1. Si no están centradas en el origen, la ecuación cambia. Pasa a ser algo, esto lo voy a escribir, lo voy a borrar, porque no quiero que pasa a ser algo como x menos a al cuadrado más y menos b al cuadrado igual radio al cuadrado, donde a, b son las coordenadas del centro. ¿Bien? Cara de que nunca vieron eso, punto. Olvídense. Profe, entonces que sería 16 menos K al cuadrado. Esto, o sea, esta es la estructura de una circunferencia. La estructura de una circunferencia, la ecuación de una circunferencia es x cuadrado más y cuadrado igual a r al cuadrado. O sea, 16 menos k es el cuadrado del radio. Por lo tanto, el radio de la circunferencia va a ser la raíz. ¿No? Entonces, y ahí termina la descripción. No tienen que hacer nada, no tienen que despejarlo ni nada, es darse cuenta qué tipo de curvas tienen. ¿Bien? B. Hallar la imagen del campo. Así. De una. No saben cuál es el campo, saben solo eso y les pide que hallen la imagen. Reales positivos. Sin despejarse el plan. No. No son los No reales. son. No tienen las posibles imágenes que puedo tener. No, el conjunto imagen. Habría que despejar ahí. No tienen que despejar nada, lo pueden ver de ahí. No, son imágenes, así que es un subconjunto de los reales, porque son los posibles valores que puede tomar Z.
O de 0 a 16 sería, profe. Casi. 16 más. No. Miren. O sea, si ustedes le están pidiendo el conjunto imagen, les está diciendo cuáles son los posibles valores de Z que van a poder encontrar, ¿no? En ese campo. ¿Estamos hasta ahí? Dicho de otra manera, acá donde lo vamos a ver, en los posibles valores de K que vamos a poder usar para exportar la gráfica. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo es el signo de esta parte de la ecuación? X cuadrado más Y cuadrado. Es necesariamente o positivo o cero. ¿Se ve? Entonces, esta parte también tiene que ser o positiva o cero. ¿No? Si lo escribo como una algebraicamente, 16 menos K, ¿qué tengo que escribir? ¿Cómo es? Mayor o igual a 0. Pero es una circunferencia que está centrada, no también una parte. La circunferencia está centrada así. Que es la que está origen. ¿No? El centro es el que está. ¿Estamos de acuerdo que 16 menos K tiene que ser mayor o igual a 0? Es. Entonces, si paso esto para allá, me queda que K es necesariamente menor o igual a 16. O sea, que los Z para los cuales yo puedo utilizar tiene sentido, son aquellos que son menores o iguales a 16. ¿No? Pueden ser cualquier número negativo y positivos hasta 16. Ya si tomo 17 o 16,1 para acá, fíjense que esa resta me queda negativa y no tiene sentido. ¿Cuándo es que pasa a sacar mentiritas? Cuando paso dividiendo un número negativo. ¿Ok? Igual acá, yo lo que hice es fácil, pasé la K para allá sumando, me queda K menor o igual a 16. Y por lo igual. Bueno. O sea que le vamos a seguir 0 a 16. Porque claro, yo sabía eso de que el piquito se da vueltas. No les voy a complicar la vida. Se te complicó el... Bueno, eso es igual. Menoloide, igual. Porque si se da cuando pasan dividiendo números, no se cumplían. Un segundo, che. Miren, voy a hacer todo. 16 menos K mayor o igual a 0. Justifique, menos K es mayor o igual a menos 16. Ahí no di vuelta porque 16 pasa restando. No pasa multiplicando dividiendo. Ahora, este menos 1 lo paso dividiendo para allá. Si lo paso dividiendo para allá, ahí sí tengo que cambiar el sentido de la desigualdad y me queda 16 positivo. ¿No? No me rompan la matemática, ya voy a romper. ¿Estamos ahí? Entonces, ¿cuál es la imagen de H? Es decir, ¿cuáles son los valores de Z lógicos que puedo tomar? ¿De 0 a 16? No. Son los menores a 16. Claro, igual. De O 16 iguales. de 16 hasta menos infinito. Al revés, bien. De menos infinito, puedo tomar negativos. Hasta 16. Siempre K igual a Z. ¿Eh? K igual a Z. Sí, claro, pero porque eso no lo planteamos nosotros. Nosotros usamos un plano cuya Z es SK, constante. Bien, la diferencia es que si yo escribo Z, puede tomar cualquier cosa y si K es una constante, podemos decir Z. C. Hallar la ley de H. ¿Cómo hallo a partir de esto la ley del campo? ¿No sería Z igual a X cuadrado más Y cuadrado menos 16? Bueno, pero mi pregunta no es cuál es la ley, sino cómo la hallo. ¿Sí? Está bien. Necesita que tenga 3 variables. Claro, bien. Ahí hago el proceso inverso. Para hallar el conjunto de curvas de nivel, nosotros eliminábamos la variable y le poníamos la constante K. Ahora hacemos al revés. Eliminamos la constante K y dejamos que eso varíe. ¿No? Entonces, lo que tendría que plantear es esto, lo mismo, X cuadrado más Y cuadrado igual a 16 menos Z.
¿De acuerdo? ¿Qué diferencia hay entre esto y esto? Casi ninguna. Acá z está fija en un cierto valor conocido y acá es variable. Ahora, ¿cómo hago para de acá sacar la ley? Despejo la z, tiene derecho la paso para allá y paso por allá restando. Me queda z igual a 16 menos x cuadrado menos y cuadrado. ¿Puedo repetirla ahí en ese caso de esa ley, la diferencia de z y k conceptual? Bien, K es una constante. Yo no la conozco, pero es un valor constante de Z. No puede variar. Un valor. Acá, yo digo, no es un valor. Puede ser cualquier valor que provenga de los valores que yo tomé de X y de Y. ¿De acuerdo? Eso no varía. Por eso hago la despejo. Y de hecho, en vez de escribirlo así, lo puedo escribir así. Es lo mismo. ¿Perdón? Y ahí tengo el nivel. Entonces, fíjense que dar el conjunto de curvas de nivel es equivalente a dar la ley. Es decir, podemos darle el campo para que trabajen de cualquiera de las dos maneras. ¿No? Es equivalente. Y por eso te decía que a veces ustedes van a plantear esto y pueden poner f de equilibrio acá, vagamente. Pero también está bueno que sepan manejarlo por estos casos. Porque nosotros les damos esta estructura y ustedes tienen que despejarlo. Bien. Allá hay que describir sus trazas con los planos XZ e YZ. Bien. ¿Puedo borrar? 3, 2, 1. Bien. Bien, entonces. Son parábolas. Traza con el plano XZ. ¿Qué teníamos que plantear para encontrar esa traza? Bien, teníamos que plantear un sistema de ecuaciones donde estamos intersecando, ¿no?, la gráfica del campo, por lo tanto, la ley que encontrábamos recién, y lo intersecamos con este plano. Entonces tenemos que encontrar una ecuación para este plano. ¿Cuál es una ecuación para el plano XZ? Y igual a 0. Entonces, ahora, ¿cómo hacemos para encontrar esa traza? Menos 6 es igual a z. Bien, nos queda que z es igual a 16 menos x cuadrado, y ahora yo sé que y vale 0, entonces este término desaparece, ¿no? Y pongo esto para que nos acordemos, ¿no? Ahora, esa traza, ¿qué forma va a tener? Mire, 16 menos x cuadrado. Una parábola, ¿no? Bien, si lo hacemos con esta, lo voy a hacer rápido porque ya me estoy pasando de tiempo. 16 menos x cuadrado menos x cuadrado. ¿Cuál es la ecuación característica de este plano? Igual a 0, ¿no? Sustituyo, me queda z igual 16 menos y cuadrado con el x0. Así que acá tengo parábola, acá tengo parábola. Ahí dice parábola. Paracetamol cada 8 horas. Exacto, ahí dice paracetamol. Bien, entonces, si sé eso, puedo responder la E. ¿Qué tipo de superficie es su gráfica? Un paraboloide. Bien, con eso puedo decir que es un paraboloide. Ambas trazas son parábolas. Sí. Y estamos hablando de la línea negra. Eso, las dos líneas negras que habíamos encontrado al intersecar. Encontramos una con un plano y otra con el otro plano. Ahora, ¿es un paraboloide elíptico o circular? ¿Cómo saben? Que los coeficientes de x cuadrado y cuadrado son el mismo. Bueno, no escuché nada de lo que dijeron, pero hablaron todos juntos, pero las curvas de niveles ya sabemos que son circunferencias. Y las curvas de niveles venían de las trazas, ¿no? Con el plano XY. Entonces, necesariamente es un paraboloide circular. ¿De acuerdo? Igual, profe, una cosa. Bueno, tengo tres preguntas. Voy en orden con las respuestas. ¿Por qué circular? Circular significaba, si yo lo veía desde arriba, desde eje Z, si estaba formado por circunferencias, o sea, si los cortes me generaban circunferencias o elipses. Yo, viendo las curvas de nivel, me generan circunferencias. ¿De acuerdo? Entonces es circular.
Seguro. Persona virtual, ¿qué pregunta tenía? Que no te puedes dar cuenta de eso también por digamos, el número que está acompañando al x cuadrado y Sí, cuadrado, sí, sí. porque Bueno, son iguales. desde ya. O sea, eso ustedes lo vieron acá. Cuando dijeron que esto eran circunferencias, fue por acá vieron 1 y 1. Sí, muy bien. Profe, Es circular por el coeficiente de la variable. Sí. profe, Sí. ¿Qué más? profe, ¿cómo diferencias un mapa de contorno de una cónica de de un paraboloide sería? No es Circular. fácil. O sea, a ver, te doy la respuesta, pero no pretendo que eso lo hagan en un examen. El cono, como vos tenés, digamos, si buscas la traza de su valor absoluto, es como si fuera dos rectas, ¿no? Dos segmentos, dos semirectas. Entonces, si te moves la misma cantidad en X o en Y, el Z cambia la misma altura. En cambio, en el paraboloide eso no se cumple. Si te moves cerca del centro una cierta cantidad, va a bajar poco. Mientras que si te moves lejos del centro una cierta cantidad, va a bajar un montón. ¿De acuerdo? Entonces, con esas diferencias los podés diferenciar. No pretendo que lo hagan. Claro, la cónica varía en forma lineal, sería entonces. Exacto. Z y X e Y varían linealmente en el cono y no varían linealmente en los paraboloides. Ah, bueno, gracias, profe. De nada. Parece que estoy hablando a la divinidad. Que no es. Sí, y a la divinidad además. Perfecto, la grabación. Hablan por fe. Hablan por fe. Bueno.